y sigamos buscando de su amor. Entonces, ahora vamos a comenzar con el tema, como dijo el pastor, que se llama ¿quién eres? ¿Quiénes somos todos nosotros en Cristo Jesús? Eh, los países que componen todo nuestro mundo siempre tienen embajadas o pequeños grupos de personas en otros países diferentes con los cuales tienen relaciones. Entonces, muchos de nosotros hemos escuchado los términos embajador o embajada cuando se refiere a ese edificio en donde están las personas que vienen, que son de otro país, pero que tienen un lugar en nuestro país. Por ejemplo, aquí tenemos muchas embajadas en México de otros países, así como México también tiene embajadas en otros países. Y las personas o la persona que está encargada de la representación de todas esas naciones, por ejemplo, aquí en nuestro México, pues se les llaman embajadores. Esas personas son personas que sus gobiernos los han escogido muy cuidadosamente para que ellos sean los representantes de ese país en el país en donde tengan sus embajadas. Por ejemplo, en México, si tenemos un embajador que viene eh, digamos, de Francia, es una persona que el presidente de Francia escogió cuidadosamente para que fuera su representante aquí en nuestro país. Lo mismo sucedería con nosotros si tenemos alguna representación, por ejemplo, en Canadá. El embajador mexicano en Canadá, pues es alguien que escogió el presidente de la República de una forma también muy cuidadosa para que esa persona sea el representante de nuestro país en el extranjero. Entonces, todas estas personas que son embajadores tienen la habilidad de representar a su país tanto por la forma en la que actúan como por lo que dicen, porque están hablando a nombre de su gobierno, a nombre de su presidente o de su primer ministro o de quien esté al frente del gobierno de donde estas personas vengan. Entonces, ser un embajador, como ustedes pueden darse cuenta, pues es un privilegio grande y es una responsabilidad también muy grande, puesto que estamos representando a un país, están representando a las ideas de ese país, están representando a la gente de ese país. Por lo tanto, entonces es un representante, el embajador es un representante del más alto rango enviado internacionalmente para representar ya sea una monarquía, ya sea una democracia, ya sea una república, etcétera, etcétera. Entonces, como ya dijimos, este embajador es un enviado que representa al presidente y al país en donde quiera que vaya. Así que cualquier cosa que haga, si es buena, pues está hablando bien de su país. Si es mala, está hablando mal de su país. Aunque muchas veces no quiere decir que la persona sea exactamente lo que el país piensa. Pero bueno, en este caso estamos hablando de embajadores que tienen una gran responsabilidad de representar a sus países en donde quiera que estén. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el verso 20, el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, como ya estuvimos hablando hace unos momentos acerca de lo que son embajador y la responsabilidad que tiene, pues dense cuenta que nosotros también somos embajadores de Cristo, como lo escribió el apóstol Pablo, y que tenemos una gran responsabilidad. Así como también tenemos ese gran privilegio que nos ha dado nuestro Padre por ser eso, embajadores que vienen a nombre de Él, que vienen a nombre de su reino. La palabra griega que se traduce como embajador es presbeu, eso es en griego. Y de esa palabra griega también viene otra raíz que resulta en la palabra que también hemos escuchado, que se llama presbítero, que es una de las palabras que se utilizan para describir a los líderes de la iglesia. Comúnmente este término de presbítero se maneja también como sacerdote. Es otro sinónimo, es un sinónimo de esta palabra, sacerdote. Los ocupan principalmente la iglesia tradicional de México, es la que ocupa ese término de presbítero. Y obviamente pues son líderes de la iglesia. Entonces, ya sea que nosotros estemos en un rol de liderazgo reconocido en la iglesia, o sea, que tengamos algún ministerio o no tengamos un ministerio, aún así seguimos siendo embajadores de Cristo. No necesariamente tenemos que tener un ministerio, ser pastores o ser líderes de algún grupo para decir que somos embajadores de Cristo. No, todos y cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo. Y por lo tanto, como ya mencionamos,
Es un enorme privilegio y una responsabilidad muy grande representar al Señor Jesucristo en este mundo. Entonces, acuérdense que somos representantes de nuestro Padre en la tierra y a través de nosotros, el Señor hace un llamamiento para que otros reciban su perdón y su gracia, para que le conozcan. Los llama para que se conviertan en amigos de Dios y que sean embajadores también de Él. Entonces, como embajador de la realeza, hay que actuar. Nosotros sabemos que nuestro Padre es un rey, es soberano, Él es el creador de todo, Él es el dueño de todo. Entonces, también, así como Él es un rey, nosotros también somos parte de esa realeza y, por lo tanto, tenemos que actuar con esa diplomacia y con esa habilidad con la que actúan los embajadores como representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces, hermanos, ahora vamos a leer el Salmo 105, versos del 1 al 11, en donde les hablo un poquito acerca de eso que estamos viendo. Acuérdense, otra vez les repito, el tema se llama ¿quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Hasta ahorita de lo que hemos hablado es que somos embajadores de Cristo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 105. Y dice, la eterna fidelidad del Señor. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros descendientes de Abraham su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Entonces, hermanos, aquí en estos versos de este salmo es más largo, tiene hasta 45 versos. Y en todo este salmo, lo que se está haciendo es recordar o tener muy presente la fidelidad que tiene nuestro Padre Todopoderoso. En estos primeros versos que acabo de leer, tan solo el primero dice que tenemos que alabar al Señor, tenemos que invocar su nombre y tenemos que darle a conocer sus obras a todos los demás pueblos. Entonces, esto es una parte de lo que se refiere a ser un embajador, porque un embajador cuando va a otro país habla de las costumbres de su país, habla de sus tradiciones, habla de cómo es la gente, cuáles son sus costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros también tenemos que hablar de lo que nuestro Padre Todopoderoso ha hecho por nosotros. Por eso dice aquí el salmista en el primer verso que tenemos que alabar al Señor, invocar su nombre y que demos a conocer sus obras en los pueblos. O sea, sus obras a todas las personas que nosotros conozcamos, ya sea quienes tengan la oportunidad de viajar dentro del país, cuando se encuentren a alguien más que no conozcan, pueden también compartirle de todo lo que el Señor ha hecho por él, por esta persona. Cuando vayamos o cuando tengamos la oportunidad de viajar a otro país y también conozcamos personas de otro país, podemos también hacer eso, darles a conocer todo lo que nuestro Padre ha hecho por todos y cada uno de nosotros. En los demás versos habla en este Salmo 105 también de que le cantemos, de que le honremos, cantadle salmos, que hablemos de sus maravillas. Hay que recordar todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, darle gracias por ella, pero tenerlas siempre presentes para poder comunicárselas a otras personas que no lo conozcan, para que así estas personas sepan que el Padre Todopoderoso es bueno, que el Padre Todopoderoso es sabio, que el Padre Todopoderoso es justo y que Él nunca va a cambiar. Entonces, es importante, como dice aquí el salmista, que hablemos de todas sus maravillas. Y también más adelante nos está invitando a que sigamos buscando al Señor, que sigamos buscando su poder, su presencia, que busquemos siempre su rostro.
y que nos acordemos de las maravillas que Él ha hecho, de todas las cosas que nos ha dado, de sus prodigios y de los juicios de su boca también. Más adelante en estos versos comienza a hablar acerca del pacto que hizo el Padre Todopoderoso con Abraham. Si ustedes han leído la parte, los primeros libros de la Biblia en el Génesis, ahí se menciona el pacto que hace el Señor con Abraham, cuando lo dice que lo va a bendecir, que él va a ser el, el padre de una nación muy grande. Entonces, aquí el Señor está haciendo un pacto con Abraham desde ese tiempo. Y en estos versos, demás versos de este Salmo 105, el Señor está recordando todas esas cosas a su pueblo. El salmista, perdón, está diciendo que tenemos que recordar también ese pacto que Él ha hecho con nosotros, que Él obviamente nunca va a cambiar, que el Señor siempre va a ser el mismo, porque Él es el mismo de ayer, Él es el mismo que es hoy y Él es el mismo cuando Él venga, no va a cambiar. Por lo tanto, su pacto se ha mantenido con su pueblo, con nosotros. Entonces, los demás versos pues continúa haciendo esa remembranza acerca de que él prometió darle a Abraham, prometió darle a él y a su descendencia una tierra para que la habitaran. Y como pues ustedes ya han leído en los versos, en los primeros libros de la Biblia, en el Génesis, ahí encontramos toda esta historia del pueblo de Israel. Pero aquí lo importante es que nosotros recordemos que al ser embajadores de nuestro Padre Todopoderoso en la tierra, pues tenemos que comenzar a hablar también a las personas de todos los beneficios que él nos ha dado. Entonces, por ser embajadores, estamos llamados a ser una bendición para todas las naciones. Jesús nos instó a que fuéramos por todo el mundo y a que hiciéramos discípulos en todas las naciones. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versos 19 y 20. Entonces, el pueblo de Dios, o sea, nosotros, somos bendecidos por ser bendición para el mundo entero. Como ya les comenté aquí en el Salmo 105, en el verso 1, dice: den gracias al Señor y invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. También el salmista, como ya lo mencionamos, escribe aquí que hay que recordar las maravillas que ha realizado. Y también dice que va recapitulando todas las cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Entonces aquí pues podemos pensar también nosotros, hermanos, cuáles son nuestros recuerdos favoritos de lo que el Señor haya hecho por nosotros. Para todos aquellos que apenas les acaban de conocer al Señor, pues acuérdense cómo se sentían antes de haber venido a los pies de Cristo y cómo se sienten ahora que están en Cristo, cómo les ha cambiado su vida. Pueden ustedes pensar en esas cosas y cuando conozcan a alguien que no sepa del Señor, pueden contarle esas cosas como testimonio para que estemos haciendo lo que dice aquí la palabra de Dios, lo que dice el salmista, que estemos contando las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces podemos darle gracias al Padre por toda esa misericordia que ha tenido con nosotros, por toda esa misericordia con la cual pues Él nos sacó de donde estábamos. Porque acuérdense también, como dice la palabra de Dios, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también ahora, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También esa es otra de las parte de la palabra que está aquí en el libro de los Romanos. Por lo tanto, como les decía, tenemos que darle gracias a Dios por esos prodigios que ha hecho por todos y cada uno de nosotros y también darle gracias por todo lo que va a hacer con nosotros, porque Él ya tiene su plan estipulado para todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que pedirle sabiduría para que nos deje ver ese plan y hacer lo que Él quiere, llevar el evangelio a toda criatura, a toda nación. Eso es lo que también se le conoce como la Gran Comisión. Ahora, hermanos, vamos a pasar al segundo libro de los Corintios, capítulo 5, versos 11 hasta que se acabe el capítulo 5 y luego el capítulo 6, versos 1 y 2. En esta parte también de la carta
del apóstol Pablo a los Corintios, también vamos a encontrar algo referente a ser embajadores. Entonces, acuérdense que nosotros somos embajadores de Cristo y por lo tanto tenemos responsabilidad. Vamos a leer lo que está ahorita en Segunda de Corintios, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, y vamos a empezar a partir del verso 11, porque comenzamos a leer este capítulo desde el día de ayer, pero el día de hoy vamos a continuar leyéndolo y vamos a partir de el verso número 11, que dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En este verso, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de querer persuadir a todas las personas, de querer convencerlas de que vengan a los pies de Cristo, puesto que el apóstol Pablo tiene ese temor del Señor. El pastor lo ha mencionado en otras ocasiones también, cuando se habla acerca de la palabra temor, no se refiere a temor como miedo, sino más bien al respeto y a la honra que le debemos a nuestro Padre Todopoderoso. Entonces el apóstol Pablo está hablando precisamente de esa honra, de ese respeto que le tiene el Señor. Por lo tanto, también él está siendo consciente de lo que Dios ha hecho por él, de lo que hizo por él. Si ustedes recuerdan también, Pablo era un fariseo que era una persona muy educada, que tenía mucho conocimiento en la ley y que al principio comenzó persiguiendo a la iglesia de Cristo, hasta que tuvo un encuentro con el Señor en el camino a Damasco, que lo dejó ciego, y después él fue sanado por otro hermano cristiano, me parece que Ananías es el nombre, no recuerdo bien, pero a partir de ahí le cambió la vida al apóstol Pablo. Entonces él, pensando en todas esas cosas, yo creo que escribió esto que está aquí, que dice que porque es necesario que, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces él considera muy importante aquí que nosotros divulguemos ese mensaje del reino, divulguemos el poder de nuestro Padre Todopoderoso en quien nosotros confiamos. El verso 12 dice así: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Aquí en este verso también el apóstol Pablo se está refiriendo a sus detractores, porque pues él también tenía detractores quien lo criticaban. Por eso escribe aquí esto y se lo escribe a los corintios para que ellos también tengan cómo responder a todos aquellos que solamente se están gloriando en la apariencia y no en el corazón. El verso 13 dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí, hermanos, en este verso se está refiriendo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el amor de Cristo que él siente, siente que lo aprieta, que lo sujeta. Entonces, también dice que Jesucristo murió por nosotros para que tuviéramos vida eterna. Es lo que está diciendo aquí en estos pasajes el apóstol Pablo. Entonces, es importante que notemos aquí que él se siente así, constreñido, se siente como sujeto, apretado al amor de Cristo. Y él quiere que también nosotros estemos así, también, considerando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo reconocemos así. Y aquí viene un verso que ya hemos escuchado muchos, que a lo mejor les va a resultar familiar. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces,
aquí el apóstol Pablo se está refiriendo primeramente en el verso 16, que cuando nosotros cuando venimos a Cristo, pues todavía estábamos viviendo en la carne, todavía estábamos viviendo en el mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y después de que conocimos al Señor Jesucristo, después de que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y confesamos con nuestra boca que el Padre lo levantó de entre los muertos y ahora está sentado a su diestra, entonces a partir de ahí ya no estamos viviendo en la carne, sino que estamos viviendo en el Espíritu. Por eso también dice aquí, ese verso que les comentaba que es familiar ya para varios de nosotros, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es una de las promesas que el Señor nos está haciendo. Aquí nos está diciendo que si estamos en Cristo Jesús, ya no somos lo mismo que antes. Ya no somos como éramos el viejo hombre, como también se refiere aquí en la palabra de Dios a nuestra antigua naturaleza de ser. Todo el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Y ahora nosotros ya tenemos vida eterna, gracias a ese sacrificio que el Señor Jesucristo ganó para nosotros. El verso 18 dice aquí, y todo esto proviene de Dios, porque nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a que el Padre Todopoderoso se reconcilió con él mismo a través de su Hijo Cristo Jesús. Tomó su lugar en ese sacrificio que se hizo para que nosotros pudiéramos otra vez restablecer ese vínculo que teníamos roto con el Padre. En el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este verso 19 se está refiriendo a que nosotros somos embajadores de Cristo. Como les comentaba hace rato, que un embajador siempre va a nombre de su gobierno, de su país, de su presidente, va representando a su país. Entonces aquí nosotros también, como nos dice el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos trayendo el mensaje del Padre Todopoderoso a todas aquellas personas con las que tengamos algún contacto. Entonces, es importante aquí también tener en cuenta que el apóstol Pablo está escribiéndole también a los corintios, en donde le está diciendo, incluso también se está dirigiendo a nosotros, porque esta carta pues es para la iglesia de Corinto, pero también nosotros formamos parte de la iglesia de Jesucristo, y esta carta también va dirigida a nosotros, que nos reconciliemos con Dios, porque quizás muchos de nosotros que seamos creyentes, tal vez tengamos alguna clase de enojo, molestia en contra del Padre, por situaciones diversas que nos hayan ocurrido en la vida, por cuestión económica, por cuestión familiar, por alguna cuestión de dinero, etcétera, etcétera, de salud. Entonces, tal vez hayamos sentido ese enojo, esa molestia en contra del Padre porque creamos, no sé, que nos ha dejado solos, que no nos sigue protegiendo, que no nos sigue guardando, que se ha olvidado de nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está invitando a que nos reconciliemos con Dios. Y también el verso 21 dice que al que no conoció pecado, aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo, porque por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí recordemos otra vez, hermanos, que el Señor fue el que ocupó nuestro lugar. El Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos ese castigo, nosotros merecíamos haber muerto, pero por la gracia de nuestro Padre Todopoderoso, descargó todo ese castigo en el Señor Jesucristo, para que así nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en el capítulo 6, verso 1 y 2 vamos a leer, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios.
porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Esto está citando aquí el apóstol Pablo al profeta Isaías. Eso lo podían leer en el capítulo 49, verso 8, que dice estas palabras. Entonces, no debemos echar en saco roto lo que estamos recibiendo de nuestro Padre Todopoderoso, esa gracia que tenemos, esa nueva oportunidad que nos dio, ese nuevo nacimiento que ya hemos experimentado, porque ahora vivimos en el Espíritu y en Cristo Jesús. No debemos de echarlo en saco roto. Por eso dice aquí, no recibáis en vano la gracia de Dios, porque el Señor nos escuchó cuando rogamos, el Señor nos rescató cuando lo necesitamos. Entonces no hay que echar en saco roto eso que Él nos ha dado. En este pasaje que acabamos de leer en el segundo libro de los Corintios, capítulo 5, que leímos del verso 11 hasta el 21 y después el capítulo 6, versos 1 y 2. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo entonces que somos embajadores de Cristo. Pablo también se consideraba embajador en Cristo. Él buscaba persuadir a todos los demás acerca de la verdad del Evangelio. Acuérdense ustedes también que la iglesia de Corinto estaba localizada en un lugar en donde había muchas culturas que convergían, que llegaban a ese lugar. Hagan de cuenta como una capital grande del mundo ahorita, no sé, New York, por ejemplo, o la Ciudad de México, donde vienen personas de muchas partes también. Acuérdense que esas personas traían sus diferentes culturas, ideas y también sus diferentes religiones. Y por eso el apóstol Pablo siempre sentía esa necesidad de persuadir a todos para que llegaran a los pies de Cristo, él como embajador de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también, como ya lo mencionamos, ser embajador es una responsabilidad muy grande y también es urgente que lo tomemos en serio. Dice también aquí en estos versos que ya leímos, que no es cosa para tomarse a la ligera saber que todos estemos en el estrado del juicio un día. Esto ya lo leímos en el día de ayer, en donde habló el pastor acerca de que tenemos que compadecer en el tribunal de Jesús. Eh, entonces es importante también que trabajemos con urgencia para que los que nos para que todos aquellos que estemos trabajando para el Padre, para el reino, lo hagamos con diligencia, que lo hagamos con amor y que lo hagamos rápidamente, que no nos demoremos más en hacer ese llamamiento a los demás, en llevarles la palabra a las demás personas que no conocen al Señor. También ahí démonos cuenta, hermanos, que es un privilegio tan grande que Dios nos hace por ser sus embajadores, porque como también ya lo hemos visto en otras partes aquí de la palabra de Dios, en diferentes partes del Antiguo Testamento, el Señor pudo haber enviado ángeles en su lugar, o pudo haber ido Él, así como le habló, por ejemplo, a Moisés, así como le habló a Abraham, o pudo haber enviado ángeles también, como el ángel que le anunció a María que ella iba a ser la madre del Salvador. Pero en este caso el Señor nos ha escogido a ustedes, a mí, a todos y cada uno de nosotros, para que podamos llevar ese mensaje de la reconciliación. Como lo escribe aquí el apóstol Pablo, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Es decir, que nos hagamos amigos de Él, porque Dios ya es nuestro amigo. Solamente nosotros tenemos que hacernos amigos de Él. El motivo también por el cual el apóstol Pablo pone aquí en esta carta que escribió es el amor de Cristo nos obliga. En el verso 14 que leímos, aquí se refiere a la palabra constreñir. ¿Sí? Ese es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que ese amor de Cristo nos constriñe, nos está obligando. El amor de Cristo tiene la primera y la última palabra en todo lo que hacemos. Entonces estamos llamados todos y cada uno de nosotros a vivir una vida de amor. Primero, el amor por el Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya no vivamos por nosotros mismos, sino que vivamos por Él.
Y en segundo lugar, el amor por los demás, porque estamos convencidos de que el Señor Jesucristo también murió por ellos. Por eso en el verso 14, en la parte B, se refiere a que Cristo murió por todos. El mensaje que también tendríamos que llevar es acerca de que Dios nos ama. Esto podemos decirle a todos y cada uno de los hermanos que a los cuales les estemos llevando el mensaje, a aquellas personas que no conozcan del Señor, que el Señor nos ama, que ese es el mensaje que estamos dándoles y que nos está esperando con los brazos abiertos y que nos da la bienvenida cuando nosotros nos acerquemos a Él. Y también hacerles saber que el Señor Jesucristo murió por todos y cada uno de ellos y que también pueden ser amigos de Dios y que se pueden acercar, así como nosotros, con esa confianza y con esa seguridad, las veces que nosotros querramos, podemos acercarnos al Señor. Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces esto nos recuerda que ahora tenemos ese privilegio de poder acercarnos a nuestro Padre para hablar con Él, para decirle todo lo que sintamos, cómo nos sintamos, lo que necesitamos. Si necesitamos amor, si necesitamos que nuestra fe sea renovada, que nuestra fe sea fortalecida, cualquier cosa que nosotros necesitemos, tenemos esa confianza ahora de que nos podemos acercar al Señor. Y eso mismo tenemos que transmitírselo a las personas que les estemos llevando el mensaje, que Dios los sana. Entonces, eh, todo en lo que se refiere al mensaje de la reconciliación es básicamente restaurar esa amistad de la relación que teníamos con Dios, pero tenemos que hacerlo en amor. Eh, es importante también que nos demos cuenta de que es un gran privilegio y gozo que la gente sea reconciliada con Dios y que también se puedan reconciliar entre sí. Yo pienso que cuando nosotros llevamos a alguien a los pies de Cristo, pues al menos es una alegría tan grande que se siente en el corazón y son de las cosas que nosotros tenemos que atesorar y darle gracias a Dios de que nos haya escogido como sus mensajeros, que nos haya escogido como sus ministros, como sus representantes, como sus embajadores, puesto que cuando alguien viene a los pies de Cristo, la fiesta no nada más es aquí, es en el cielo también, porque el Señor se alegra de todas esas personas que vienen a Él, que vienen buscándolo. Y obviamente también otra de las consecuencias de que las personas vengan a Cristo, pues quizás también si tengan algún problema de algún tipo de problema, por ejemplo, familiar, es posible que a través de este cambio de vida en las personas, ellas puedan también reconciliarse con sus demás familiares, resolver problemas de matrimonio, problemas de familia y algún otro tipo de relaciones rotas. Entonces, todo eso sería una consecuencia también a causa de que estas personas, después de que escuchen el mensaje, si lo reciben en su corazón, vengan a los pies de Cristo y así puedan restaurar esas relaciones que hayan sido rotas. Y como les comento, las personas que hacen este labor, que las personas que han tenido el privilegio de poder llevar a alguien a los pies de Cristo, se sienten gozosas por ver esa reconciliación de las personas con Dios primeramente y después de las personas que se reconcilien con su misma familia. Entonces, todo este privilegio que tenemos, hermanos, de la reconciliación con el Padre, ha sido a través del sacrificio y de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Como también lo escribe aquí el apóstol Pablo, que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso está en el verso 21 que ya leímos. Y se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el sacrificio perfecto para pagar por todos nuestros pecados. También el apóstol Pablo escribe que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Algunas personas, pues, que son críticos del Evangelio, sobre todo del Nuevo Testamento,
Piensan que Dios es un Dios bárbaro y que es un Dios injusto porque castigó a Jesucristo, quien era la parte inocente, como ya lo hemos leído en otras ocasiones y lo hemos mencionado en algunos otros estudios. El Señor Jesucristo nunca pecó. Él fue hecho hombre, vino a este mundo, anduvo aquí entre nosotros, pero Él nunca pecó. Entonces, fue castigado por no haber sido pecador también. Entonces, eso es lo que las personas que, como les decía, piensan que Dios es un Dios bárbaro y que es injusto, porque castigó a un inocente. Pero eso no es correcto. Eso no es lo que está aquí en la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, también que cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, muchas veces no tenemos esa iluminación, esa luz para poder comprender la palabra de Dios. Porque también, como el pastor lo mencionó anoche y en otras ocasiones, muchas veces la palabra de Dios parece que está como en paradojas, parece que son cosas extrañas o que no tienen sentido, pero por eso es que necesitamos mucho la luz del Espíritu Santo para poder comprender todas y cada una de estas cosas que están aquí, de estas enseñanzas que nos está dando la palabra de Dios. Y como les comento en este ejemplo, que algunas personas piensan que Dios es malo porque castigó a un inocente, en este caso a Jesús, no es correcto. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo que Dios estaba en Cristo. Él mismo fue sustituido en la persona de su Hijo e hizo posible que fuéramos restaurados a una relación con Él. Y después en el verso 17, eh, que dice también que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Hay otra versión también de Biblia que dice en este mismo verso, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esto, hermanos, esta última frase, una nueva vida ha comenzado. Es importante, hermanos, que no echemos en saco roto, como también lo escribió aquí el apóstol Pablo, que tomemos muy en cuenta ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo para ganarnos a nosotros esta nueva vida que ahora tenemos, por su amor y por su infinita misericordia. El, el medio también, entonces, es el amor para poder llegar para que podamos llevar a las personas a los pies de Cristo. El medio que tenemos que utilizar es el amor. No hay que presionar a las personas. Por el contrario, hay que tratar de persuadirlos, como dice aquí el apóstol Pablo en el verso 11, porque los amamos. Y hay que rogarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos los representantes de Jesús, somos los representantes de Cristo en la tierra. Y sabemos que el Señor Jesucristo siempre actuó con amor y como sus embajadores también nosotros tenemos que representar ese amor con el que Él actuó. Tenemos que imitarlo de esa forma también cuando llevemos el Evangelio a las demás personas. Tenemos que tener misericordia también de esas personas, así como el Padre tuvo misericordia de nosotros. Así como también alguien alguna vez nos habló de el Señor cuando antes nunca lo habíamos escuchado. Esa persona tuvo misericordia de nosotros, fue movida a misericordia por el Padre y por eso estamos aquí, todos y cada uno de nosotros, porque alguna vez alguien nos habló de el amor de Cristo y esa persona se dirige a nosotros en amor, ni nos criticó, ni nos regañó, ni nos ofendió, ni nos condenó, sino al contrario, tuvo amor. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí que al ser representantes de Cristo, tenemos que considerar que el Señor Jesucristo siempre actuó en amor. Y nosotros también tenemos que actuar de esa forma con los demás, en amor. Y también en el verso 11 dice, de nuevo, espero que se den cuenta lo mucho y lo que profundamente nos importa. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a que por ese amor tan grande que le tiene a los miembros de la iglesia de Corinto, repito, esta carta fue dirigida a ellos, pero también es para nosotros. Dense cuenta que aquí es el amor que el Señor Jesucristo nos tiene, por ese amor tan grande. Es por esa razón por la que Él quiere que nosotros lleguemos a sus pies, que le reconozcamos como único y suficiente Salvador.
Entonces, hermanos, podemos orar ahora para pedirle al Señor que seamos buenos embajadores de Cristo. Podemos también pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida de amor, y podemos también orar para que el amor de Jesucristo nos impulse en todo lo que estamos haciendo. Entonces, hermanos, vamos a orar. Eh, si nos unimos en oración para, primeramente, Señor, te damos gracias